En Iglesia Cristo Rey Eterno, deseamos contribuir para el crecimiento espiritual tuyo y de tu familia, por lo cual cada lunes estaremos transmitiendo una clase de breve escuela bíblica, dándote recursos para conocer de diversos temas. Este lunes avanzaremos con el Credo de los Apóstoles, estudiando en este episodio parte de la carrera de Cristo. El Credo de los Apóstoles expresa lo siguiente: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Nos concentraremos en la parte final de esta cláusula. El siguiente canto nos ayudará en la reflexión, por lo cual te invito a que pongas mucha atención en la letra de este himno. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. La teología nos expone dos aspectos en el ministerio de Jesús, a los cuales se les llama estados. El primero de ellos se le conoce como el estado de humillación. El estado de humillación de Jesús comenzó precisamente cuando nació, pues siendo Dios se hizo hombre tomándose un cuerpo verdadero y un alma racional, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la cual nació mas sin pecado. Esto lo expresa tanto la pregunta y la respuesta del Catecismo Menor de Westminster en la pregunta número 22. Declaración que, por cierto, corroboramos en el episodio anterior acudiendo a la Escritura para autentificar la veracidad. El Credo de los Apóstoles nos muestra varios elementos importantes respecto a la humillación de Cristo. Menciona que Jesús padeció, entendiendo por este término las carencias, sufrimientos y dolores que experimentaría el Hijo de Dios en su ministerio terrenal. Desde su nacimiento notamos tales carencias. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 7, nos menciona que los padres de Jesús, al no encontrar lugar en el mesón o en la posada, descansaron el cuerpo del pequeño en un pesebre. Dentro de su ministerio, en el Evangelio según Mateo, capítulo 8, versículo 20, cuando un joven deseaba seguir a Jesús, le hizo la siguiente reflexión: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Estando en el jardín de Getsemaní, casi al final de su ministerio terrenal, la Escritura revela en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 44, pero como estaba tan angustiado, hablando de Jesús, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Las carencias físicas de Jesús no fue el único sufrimiento que experimentó.
Siendo Rey eterno, se sujetó a la autoridad de su tiempo. El credo de los apóstoles nos traslada justo al momento en el cual vemos a Jesús frente a sus acusadores y se le exige a Poncio Pilatos dictar sentencia. Como Jesús no respondía a sus preguntas, Pilato le expresa que tenía autoridad para soltarlo, es decir, para ponerle en libertad o para llevarle al castigo. A lo que Jesús le responde, según el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 11. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiere dado de arriba. Jesús tenía el firme propósito de cumplir todo lo que estaba escrito acerca de él respecto a su misión, como lo que expresa el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 7, donde menciona: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Jesús continuó su carrera siendo crucificado en una cruz, lo cual era un horrendo castigo, el peor de los castigos para los delincuentes. El apóstol Pablo, citando la ley de Moisés, expone en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Por cierto, el apóstol Pablo cita un pasaje en Deuteronomio, capítulo 21. El perfecto y santo, en lugar de los imperfectos y pecadores, él sufrió el castigo que su pueblo merecía a causa del pecado, de tal manera que la justicia y santidad de Dios fue satisfecha con tal sacrificio. El dolor de experimentar el castigo por el pecado de su pueblo. Leemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. No menor fue el sufrimiento de sentirse en la cruz, desamparado por el Padre. Palabras que leemos en Mateo capítulo 27, versículo 46, donde se registra el grito de Jesús cuando dice: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El estado de humillación de Jesús no termina ahí, pues la Escritura nos dice que murió y estuvo sujeto al dominio de la muerte durante 3 días. El credo de los apóstoles termina esta parte de la cláusula expresando: descendió a los infiernos. Esta declaración, por cierto, ha sido polémica a través de la historia y con varias interpretaciones. Citaré por lo menos 3 de las más recurrentes. La primera de ellas significa que Jesús sufrió en la cruz y en su muerte el mismo infierno. Pero esta declaración estaría fuera del contexto temporal, es decir, según el orden cronológico que menciona el credo de los apóstoles, no tiene una unión perfecta. Una segunda interpretación de descender a los infiernos es que Jesús literalmente descendió a los infiernos. Sin embargo, esta enseñanza tiene poco sustento bíblico y se prestó, por cierto, para muchas especulaciones y fabricación de mitos entre los primeros creyentes. Una tercera
explicación de descendió a los infiernos, es preferible observar esta declaración a la luz de lo que enseña la Escritura y de lo que hemos escuchado a través de la transmisión de este episodio, que consiste en la humillación de Cristo desde su nacimiento hasta su muerte. Se caracterizó esto por un descenso constante, un descenso doloroso, hasta llegar al clímax de la humillación, como lo menciona el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 9. Descendió a las partes más bajas de la tierra, como previamente hemos observado en esta clase. Lo trascendental para ti y para mí es, ¿por qué hizo esto Jesús? La respuesta la encontramos en la carta universal a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, donde dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. En esto consiste la declaración del credo de los apóstoles. En la sección padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos. ¿Pero acaso Jesús se quedó allí? ¿Qué sucedió después? Esto lo veremos en la siguiente transmisión de la clase del credo de los apóstoles, el cual dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Te espero en la siguiente transmisión. Nada me puede ya quitar lo que en Cristo Dios me da, hasta que venga Él por mí. En Jesucristo confiaré, hasta que venga Él por mí. En Jesucristo confiaré.